Diseñamos una oficina en la cabaña que queda en medio de la montaña. La intención es construirla en su gran mayoría con materiales reciclados y en el menor tiempo posible. Esto es lo importante de trabajar el terreno con curvas de niveles. Acaba de llover y todo el agua quedó aquí. No se perdió nada de tierra fértil. El agua queda aquí, se va infiltrando gradualmente en el terreno, lo que mantiene más tiempo la humedad y no hace falta regar. Allí viene otra vez la lluvia, que es excelente porque así cosechamos más agua. De algún modo se puede decir cosechar agua, porque todas estas zanjas de infiltración se van a llenar. Hemos estado trabajando en el acabado final de las paredes, colocando una mezcla para nivelar la superficie y así poder aplicar la última capa, que ya sería el acabado final. Esta mezcla que estamos aplicando para nivelar está compuesta por arena cernida, barro y un poco de cal. Así quedan las superficies de las paredes una vez aplicada la mezcla niveladora. Ahora solo falta aplicar el fino y sellar. También encoframos una de las caras del espacio donde va la cama y la vaciamos con la misma mezcla que utilizamos para armar las paredes. Instalamos esta lámina de techo. Fue una emergencia porque ha llovido mucho y estaba sucediendo esto. Para luego colocar lo que es la madera para cubrir esto y crear como un aislante. Vamos a darle un espacio entre el machimbrado y la lámina para que haya una corriente de aire por acá y pueda salir el calor. Así se encuentra el área que agregamos como cocina. Este espacio ya lo nivelamos también para luego empezar a vaciar lo que es el piso. Aquí va a ir el colchón. Entonces decidimos empotrarlo para no colocar muchos muebles aquí dentro. El escritorio también va a ser algo muy simple acá, con una silla para poder sentarme a trabajar con esta vista. Y allá va a estar el área de la poceta y aquí de la ducha tina. Con este tragaluz que ya expliqué anteriormente y ya lo empezamos a ensamblar. Así están quedando las paredes niveladas. Le estamos agregando una mezcla que no tiene mucha piedra. Aquí está agrietando un poquito, pero eso es porque faltó arena. Esta mezcla de barro ayuda a tapar todo lo que son los huecos. Voy a mostrar en esta pared para que vean cómo queda luego del vaciado. Queda así. Una vez que vaciamos queda así. Entonces, como quiero que quede un acabado lo más liso posible, hay que agregarle una mezcla fina para poder tapar todo esto y que pueda quedar así como estas dos paredes que ya la tienen. Así. Queda súper resistente. Esta grieta no compromete la integridad del friso ni de las paredes ni nada. Es normal que pasen estas cosas cuando hay un secado muy acelerado. De hecho, no es que está bombada, es que agrietó porque se aceleró el secado. Pero ya en la próxima que le coloquemos, que ya es un fino, que le voy a agregar cal con un poquito de arena y barro, allí se van a tapar toda esta grieta y va a quedar un acabado final muy parecido a esto que está acá. Mira cómo tengo las uñas de tanto barro que hemos utilizado. Va a quedar como una pared normal. De hecho, no se va a notar que es una pared de barro. Esta mezcla que agregamos ayuda a nivelar muchísimo la pared. Está súper derecha. Igual aquella. Estas dos también las colocamos. Esta y esa. Estas dos no las hemos realizado aún porque esta lleva un tratamiento diferente. Esta tiene que ser impermeable porque aquí va la ducha. Esta es la arena que estamos utilizando para la mezcla. Por aquí le dicen arena de mato. Es como una arena lavada que siempre está a la orilla del río. También decidimos colocarles esta tabla a todas las puertas para crear como una especie de marco y se vea más prolija la entrada. Definitivamente esto hace que esta parte se vea más prolija y crea una superficie nivelada para instalar la puerta. En la cocina también decidimos usar la misma técnica que hemos venido utilizando para las paredes y los demás elementos de la cabaña. Encoframos y estamos vaciando los muebles para que queden empotrados. Aquí aprovechamos y colocamos la tubería del fregadero, así ya queda en su lugar antes de vaciar. Este es uno de los momentos que más me emociona de esta técnica, el desencofrado, porque es cuando puedes ver el resultado final de la pieza que vaciaste. Aquí decidimos armar un mesón que funcione como un desayunador o como una mesa auxiliar en caso de necesitarlo. Para el techo tuvimos que reestructurar la idea porque a un inicio íbamos a utilizar la madera que teníamos, pero en vista de que la madera estaba en mal estado, tuvimos que cambiar la idea para utilizar machimbrado. Este es el estado en que se encuentra la cabaña en este momento.
Si quieres ver cómo fue que llegamos hasta aquí, en mi canal podrás encontrar las distintas etapas de la construcción. No te olvides de suscribirte en mis redes sociales donde puedes obtener actualizaciones diarias de todo lo que estamos haciendo acá.